34 minutos, señora defensora del pueblo Iris Marín. Buenos días, defensora. Buenos días, Ricardo, para usted, para todo el panel y la audiencia. Defensora, ¿cómo se produjo la gestión humanitaria para la liberación de estos 33 militares que estuvieron secuestrados en el Guaviare? Bueno, primero quisiera, si me permiten, hacer un poco de contexto sobre la situación que está viviendo el municipio de El Retorno y de Guaviare. Nosotros habíamos emitido en enero la alerta temprana 01-2025 que cubre varios departamentos, tal vez el más afectado en este momento es el Guaviare, y que advertía sobre las tensiones entre las disidencias de Mordisco y las disidencias de Calarcá. El Retorno es un municipio con presencia hegemónica de las disidencias de Mordisco, y como se dice en el documento de la alerta, pues ambos grupos, pero particularmente en El Retorno, las disidencias de Mordisco tienen un fuerte control hegemónico, una gobernanza ilegal sobre la población que incluye regulaciones horarias, la convocatoria a reuniones que son de obligatoria asistencia, prohibiciones de asistir a reuniones citadas por el bando contrario, control de comunicaciones, carnetización, control de bienes de primera necesidad, medicinas, órdenes de carnetización, bueno, en fin, unas formas muy fuertes de control poblacional. En este contexto, el día domingo se presenta un operativo de las Fuerzas Armadas en el que pues habrían muerto varias personas, en principio presuntamente miembros de esas disidencias, pero también habría muerto un campesino civil, y esto también genera pues como digamos una reacción de parte de la comunidad. Ya el martes pues se da esta situación en la que no es posible la salida de los miembros de la fuerza pública, de los soldados. Nosotros hacemos presencia desde ese momento a través de nuestra defensora regional, se inician unas conversaciones, también nos acompañó en todo momento la MAP OEA, pero pues hubo fuertes resistencias porque ellos pedían dos cosas. En primer lugar, digamos, destacaría, en primer lugar, que la familia de la persona que presuntamente era civil y que habría muerto pudiera tener acceso al cuerpo, a la necropsia, y poder adelantar, digamos, todo el proceso, porque sentían que eso se iba a quedar así. Eso lo pudimos resolver con apoyo de la Fiscalía y que tuvo pues la familia acceso al cuerpo, y nosotros nos comprometimos a acompañar las investigaciones para que se esclarecieran estos hechos. Y en segundo lugar, la presencia de delegados del Ministerio de Defensa y la oficina del consejero comisionado para la paz. Defensora. Inicialmente eso no se dio, pero ya el día de ayer se presentaron y bajo esas condiciones se decidió la salida de los militares. Defensora, este contexto es fundamental y por eso quiero detenerme en dos puntos de los que usted nos está mencionando. El primero es, ¿por qué llegamos a la misma conclusión después de que hay un crimen? ¿Por qué después de una masacre o de un secuestro terminamos diciendo lo había advertido la Defensoría del Pueblo? En enero, usted dice, se había emitido una alerta temprana sobre Guaviare y en particular sobre El Retorno. ¿Por qué la fuerza pública, por qué el gobierno no atiende las alertas tempranas de la Defensoría? Bueno, eso sí tendrían que preguntárselo al gobierno. Yo, digamos, no sería tan tajante, pero sí falta una respuesta más a fondo. Porque, bueno, primero hay en las alertas hay como 7 niveles de recomendaciones de las alertas. La respuesta rápida, que la lidera y coordina el Ministerio del Interior, llamando a todas las instituciones. Hay otras que son de disuasión y de uso de la fuerza controlada bajo los parámetros de los derechos humanos, que está dirigida al Ministerio de Defensa, y en esto pues hay que decir que desde hace unos meses ha habido un cambio de actitud de parte del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, y de hecho se están realizando operativos el día domingo, pues que realmente pues también generan estas nuevas situaciones, pero pues allí había, digamos, algún tipo de coherencia con la solicitud de las alertas. Pero también está todo el tema de acompañamiento a las comunidades. Es que es fácil, digamos, ahorita sencillamente decir, vea, es que lo que hacen es arbitrario, nuestros soldados. Ese es como un primer nivel.
pero si uno se va más a fondo, es muy difícil exigirle a comunidades que no tienen presencia institucional del Estado y tienen un abandono profundo y que están sometidas a una gobernanza criminal, que actúen en condiciones normales cuando las condiciones no son normales. Entonces ahí el acompañamiento a todas las comunidades, el Ministerio del Interior, fortalecimiento de procesos organizativos, protección, realmente allí muchas veces somos la Defensoría del Pueblo, los organismos internacionales, la MAPOEA, la ONU, somos los únicos que podemos muchas veces ingresar. Hace 2 meses hubo un paro armado allí, y había además inundaciones, y la respuesta humanitaria, tanto de gestión de riesgo de desastres como de la unidad para las víctimas, se demoró en llegar. Nosotros lo comunicamos, lo solicitamos. Entonces son comunidades realmente muy abandonadas de lo que nosotros entendemos como el Estado de Derecho. Defensora, ¿qué significa que en esa zona la gobernanza ilegal es de las disidencias de Mordisco y que incluso llegan al nivel de control social de tener carnetizada a la población? ¿Hoy el Estado en el retorno son las disidencias? Pues tienen una gobernanza importante, sí, y la presencia institucional del Estado es muy baja. Pero eso es, digamos, el contexto. Pero llega al nivel, defensora, de que hoy quienes mandan en el retorno son las disidencias y por eso no reconocen la legitimidad del ejército, ¿es lo que le entiendo? Yo no quisiera, digamos, sí hay una gobernanza de las disidencias, especialmente en el retorno de las disidencias de Mordisco. Eso es lo que nos reporta el sistema de alertas tempranas y el monitoreo. Eso sí es una realidad, pero también quisiera decir que yo no quisiera dejar completamente de lado los esfuerzos de las comunidades que lidian con esta situación, una soledad enorme, y que tratan, a pesar de todo, de sobrevivir. Lo que pasa es que sin acompañamiento institucional apropiado y fuerte. Nosotros siempre hacemos mucho énfasis, tanto en las alertas, en la opinión pública, en que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, este domingo hubo una acción de las Fuerzas Armadas, pero la respuesta tiene que ser integral. Es insuficiente la sola entrada de las Fuerzas Armadas, porque no solo debemos tener presencia institucional armada, todo el proceso de, por ejemplo, todo el tema de prevención del reclutamiento de niños, fortalecimiento de las juntas de acción comunal, bienes y servicios, como digo, la atención humanitaria hace un par de meses. Todo eso constituye una gobernanza que sea legítima y que sea la del Estado de Derecho. Entonces, no basta con mandar a las fuerzas militares, aunque sea necesario, porque es un conflicto armado y es una gobernanza que es armada, pero es insuficiente, y la respuesta de fondo tiene que ser una presencia institucional integral de todas las instituciones del Estado. Claro, pero defensora, usted lo dice claramente, es necesaria la intervención de las fuerzas militares, y es absolutamente inaceptable a pesar de las quejas de la comunidad, y ya vamos a hablar sobre esa historia porque hay diferentes versiones sobre la muerte de un campesino, de un tendero, y sobre la desaparición de otro que ha revelado en las últimas horas el presidente de la República. Pero hay un punto fundamental, señora defensora, y es que debemos cerrar filas respaldando a las fuerzas militares. El monopolio de las armas está en manos de manera legítima de los soldados, y es absolutamente inaceptable, por más que intentemos explicar el fenómeno, que unas comunidades secuestren a miembros de la fuerza pública. En eso estamos de acuerdo, ¿correcto? Mire, la Defensoría del Pueblo es una institución creada por la Constitución de 1991. Su base es la institucionalidad del Estado Social de Derecho, y reconocemos, y todas nuestras recomendaciones están dirigidas a que sea el Estado Social de Derecho quien preste todos los servicios, garantice justicia, garantice seguridad, garantice servicios sociales para la población. Y ese es nosotros somos unas, digamos, defensores de la institucionalidad. Por supuesto que sí. Ese es lo correcto, lo que debiera ocurrir y lo que no está ocurriendo, de una parte. De otra parte, yo quisiera como pedirles que pasaran del análisis de la primera capa, la que podemos ver de lejos, y poder entender la complejidad. El día martes había alrededor de 500 personas, el día miércoles había, según me reporta la regional, alrededor de 800 personas. Entonces, creo que inclusive desde un análisis penal hay que tener en cuenta todas estas complejidades, porque no es lo mismo estar en condiciones de plena libertad que estar en condiciones de sometimiento. Entonces, aquí no se trata de legitimar ningún tipo de acción. Por supuesto que esto no debería estar ocurriendo. Yo en varias ocasiones tuve contacto telefónico con los líderes que estaban allí,
en este proceso. Y yo les dije, tenemos que dar paso a la confianza en las instituciones, en la fiscalía que judicialice, que revise si realmente la persona que murió, nosotros creemos, pues la información que tenemos es que presuntamente sí era una persona civil, murieron alrededor de 10 personas, estas pues cifras no las tengo aquí actualizadas, pero una sería civil. ¿Quién tiene que determinar eso? La Fiscalía General de la Nación, no lo tiene que determinar ningún grupo armado. ¿Quién tiene que resolver todos los problemas estructurales que han conllevado esta situación? Las instituciones del Estado Social de Derecho. Por supuesto que esa es la respuesta, eso es nuestra propuesta todo el tiempo, las recomendaciones de la alerta temprana, pero para analizar una situación tan compleja como esta tenemos que ver todos los grises, porque a veces no es solo blanco y negro lo que podemos concluir. Sí, señora defensora, ¿en qué circunstancias fue asesinado Ramiro Antonio Correa, que es el hombre o la víctima a la que las comunidades allí en el departamento del Guaviare reclaman como un civil, no como un disidente abatido en combate? ¿Y qué es el motivo al final del secuestro de los militares? Es una de las situaciones que genera la indignación de la comunidad, efectivamente. Yo no puedo definir cuáles fueron las condiciones. Ellos alegaron, como reitero, varias muertes que se dieron. La que alegaron fue la del señor Ramiro, razón por la cual nuestra propuesta fue acompañar el judicialización del hecho. Inclusive el propio ministro de Defensa estuvo de acuerdo en investigar y que se esclarezca la situación, y es la Fiscalía y los jueces de la República los que tienen que determinar las circunstancias, pero según la información que tenemos, sí habría sido un civil, pero eso lo tiene que determinar la justicia. ¿La Defensoría tiene información o tiene por lo menos indicios de la teoría o la versión que hay allí en el Guaviare acerca de que este civil, Ramiro Correa, estaba con Dúmar al momento en el que dan de baja al cabecilla de la disidencia? No tengo información sobre eso, y el hecho de estar con algún miembro de un grupo armado no necesariamente descalifica inmediatamente su calidad de civil. Pero si muere en una operación militar que es legítima y está cerca del objetivo y hay un combate, ¿cómo se calificaría el hecho? Según el derecho internacional humanitario, las Fuerzas Armadas de Colombia, y yo creo que eso además tenemos que reconocer un esfuerzo que se ha hecho muy importante, tienen que actuar con el principio de precaución. El principio principal del derecho internacional humanitario es la protección de la población civil. Por consiguiente, toda operación, inclusive si es una operación legítima contra un grupo armado en combate, tiene que proteger a la población civil y evitar que haya daños incidentales en vidas de población civil o en bienes civiles. Entonces, el simple hecho de que el hecho de que la operación pueda ser legítima no exime de la posible responsabilidad por daños en personas civiles. ¿Y cómo se maneja, por ejemplo, en un caso hipotético, no estoy hablando del señor Ramiro Correa, si ese civil en general que cae en un combate pertenece a la organización ilegal? Pues mire, allí hay que determinar si el civil estaba sometido al dominio armado y si estaba actuando en condiciones de libertad. El simple hecho, los civiles son sujetos de protección en el derecho internacional humanitario, reitero, y no son objetivos legítimos de operaciones militares si no están prestando funciones continuas de combate. Señora defensora, ¿qué sabe usted sobre el campesino desaparecido por oponerse al secuestro que reporta esta madrugada el presidente Petro en sus redes sociales? Sí, la información que tenemos es una información que nos dio el Ministerio de Defensa de una persona que habría sido golpeada por miembros de la disidencia por no colaborar en alguna operación que se les había solicitado. Eso también debe ser determinado por las fuerzas, por la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. Sí, señora defensora, quiero hacerle una última pregunta. ¿Ustedes apoyan la decisión del Ministerio de Defensa y de las fuerzas militares de ratificar la denuncia por secuestro y otros delitos en contra de los responsables del plagio de estos militares? Mire, más que apoyarla, nuestro llamado es a no estigmatizar a la población civil. Y el llamado no es porque legitimemos la situación que se presentó en los últimos días. Nosotros no estamos de acuerdo con que la situación llegue a este punto, así se lo hicimos saber a la comunidad y por eso mediamos, porque no estamos de acuerdo en que estas situaciones se presenten. Sencillamente los elementos es que, primero, ya la fuerza pública, ya el Ministerio de Defensa interpuso la denuncia penal, es legítimo, las autoridades judiciales son quienes tienen que determinar esto. Pero cuando hacemos un llamado a la no estigmatización es en tener en cuenta la complejidad
y las condiciones en las que está la población, no para dar una bala que esto siga ocurriendo. Esto no debe volver a ocurrir, y así se lo hemos hecho saber también a las comunidades, sino para que se entienda que no es tan fácil como señalar de secuestro una persona libre que autónomamente toma la decisión en presencia institucional donde tiene condiciones plenas de Estado de Derecho. No son esas las condiciones, y todos esos matices se tienen que tener en cuenta en el análisis de los hechos e inclusive su relevancia delictiva. Claro, defensora, en eso estamos de acuerdo, pero al final lo que ocurre con esta valoración no es abrirle la puerta a que haya matices, esguinces a la ley. Es decir, los delitos son los delitos. ¿Cuáles son cuáles son los esguinces a la ley? Pues los matices, es decir que porque le estoy diciendo que hay una alerta temprana. Se lo digo con claridad, defensora. El esguince es decir que no se puede estigmatizar a la población. Perfecto. Pero ¿no le parece a usted que los responsables del secuestro tienen que responder ante la fiscalía? Le estoy diciendo que son personas que están en un dominio, que esto está documentado en la alerta temprana 01 de 2025 de los grupos de las disidencias de Mordisco, donde hay regulaciones horarias, amenazas y homicidios de personas que no aceptan las restricciones del grupo, carnetización, restricción de acceso a alimentos, a medicamentos, a servicios de salud. Entonces, lo que le quiero decir es que aquí hay un estado amplio de desconocimiento de las normas legales, de las normas constitucionales y del funcionamiento del Estado de Derecho, y que todo eso se debe ver en conjunto, y que todo eso es irregular a la luz de la Constitución y de la ley, y que todo eso lo tenemos que resolver teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran comunidades, que son comunidades de población civil, que han sido desatendidas por el Estado, y que tiene que también tenerse en cuenta esto. Ahora, yo no creo que nosotros tengamos la competencia ni la facultad de calificar los hechos. La Fiscalía adelantará la investigación de acuerdo a la investigación que se ha presentado y deberá tener en cuenta todos estos elementos. Pero ¿estamos de acuerdo, defensora, en que esto es un secuestro o no? Yo creo que eso lo tiene que determinar la Fiscalía y los jueces de la República. Porque, le voy a decir... Me sorprende por una razón. Si una persona es privada de su libertad o no tiene libertad de locomoción porque hay un constreñimiento, ¿eso, según el Código Penal, no es un secuestro? Lo que le estoy diciendo, mire, no es nuevo el tema de los civiles en medio del conflicto armado. Hay publicaciones, información muy amplia, inclusive jurisprudencia de la JEP, sobre cuál es el límite que cuelgan los civiles. Mire, bajo el derecho internacional humanitario, los civiles son sujeto de protección que no han tenido ni respetado las disidencias de Mordisco, y muchas veces protección que no ha tenido de nuestro Estado de Derecho. Esa es la realidad. Ellos son sujetos de protección, y cuando actúan, si es del caso, en operativos o en situaciones que son de restricciones de derechos, se tiene que evaluar su responsabilidad a la luz de si realmente estaban cumpliendo funciones permanentes de combate, es decir, si se convirtieron en combatientes, o siendo población civil estaban siendo víctimas de instrumentalización y sometimiento. Entonces, penalmente, si me pregunta penalmente, el debate es muy grande, porque el derecho internacional humanitario protege a los civiles, es el principio básico desde la Segunda Guerra Mundial. Y sigue estando vigente en la Constitución de Colombia. Sí, claro, pero si un civil que está protegido por el derecho internacional humanitario no le permite a otro a la fuerza desplazarse, movilizarse, la libre locomoción, ese civil protegido, sí, por el derecho internacional, ¿no está cometiendo el delito de secuestro? Pues depende, porque para cometer un delito hay que tener voluntad. El primer elemento es la voluntad de cometerlo y la libertad para decidir actuar en ese sentido. Entonces eso es un análisis penal que se tendrá que hacer en el caso, porque la situación no es una situación de libertad y autonomía de las comunidades. Una pregunta final, defensora, es que aquí me salió otra lista para el debate. En su opinión, ¿qué fue lo que pasó? Si no fue un secuestro, entonces, ¿qué fue lo que hicieron con estos soldados durante 4 días en el retorno? No, pues yo no estoy diciendo que sí haya sido o que no haya sido un secuestro. Lo que estoy diciendo es que el análisis penal corresponde a las autoridades que tienen la competencia bajo el Estado de Derecho, que es la Fiscalía y los jueces penales, en primer lugar. En segundo lugar, situación que se está presentando. Lo primero, dar garantías de libertad
a la comunidad que ha estado sometida al dominio y la gobernanza ilegal de las disidencias de Mordisco. Es la defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, con nosotros, hablando de la liberación de los 33 militares que estuvieron secuestrados 105 horas en la vereda de Nueva York en el retorno Guaviare. Defensora, muchas gracias. Le deseo un feliz día. Bueno, igualmente. Ya regresamos en Mañanas Blue. Todo el mundo